El extraordinario. Extraordinarium. Madre, ya no, pero antes todas las matanzas se dio su pica de niño por la mañana. Madre, con todos los hombres se dio su pica de hospital. He pasado el verano en un pueblo andaluz donde todavía algunas personas mayores sacan la silla a la puerta y se sientan ahí, a pasar la tarde, a la fresca. Al verlos, pensaba en ese mundo que se está yendo poco a poco, ese mundo que me recuerda a mi abuela y que ya no tiene nada que ver conmigo, ese mundo al que podemos llamar el mundo de ayer, aunque hoy todavía nos cruzamos con él de vez en cuando. En aquellos días de verano tuve que mover unos muebles y le dije a mi sobrino que si me ayudaba le pagaría 10 euros. Mi sobrino me miró pensativo y me contestó: ¿Para qué quiero un billete de 10 euros, what the fuck? Para eso me los metes en mi cuenta de Coinbase y así puedo comprar más criptomonedas, ¿sabes? Mi sobrino tiene 12 años, tiene un móvil, tiene un setup equipado con un ordenador, 2 pantallas, unos auriculares con luces de colores, un micrófono y una cámara. Tiene una Play y tiene unas gafas de realidad virtual. Y cuando miras lo que hace, tienes la sensación de estar asomado a lo que podríamos llamar el mundo del mañana, aunque en realidad, desde hace ya tiempo, es el mundo de hoy. Esto es la fucking condición humana. Historias asombrosas de lo divino y lo mundano. Un podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javi Álvarez. Es curiosa esa sensación que tenemos del pasado, el presente y el futuro. Los separamos como si estuvieran cortados con un cuchillo, pero en realidad se mezclan, se solapan. Vivimos en mundos híbridos, donde se juntan el mundo de ayer y el mundo del mañana. El presente es un lugar donde hoy conviven costumbres de finales del siglo XX y hábitos que quizá pervivan en 2052. Lo hablé con el experto en medios digitales Mario Tascón y él me dijo: cada persona estamos viviendo en paralelo mundos, por decirlo así, del futuro y mundos del pasado, ¿no? Lo habitual es que el camino entre lo de antes y lo venidero sea un paso a paso, un deslizarse que el escritor Stefan Zweig describía como el arte de la adaptación, de las transiciones suaves y musicales. Aunque a veces ese ritmo pega un increscendo frenético y en vez de ir paso a paso, te lanza de cabeza al futuro. Nos pasó en la pandemia. Muchos, de sopetón, nos vimos viviendo en videollamadas. Pero lo que hay entre los abuelos que se sientan a la fresca y los criptojuegos de un adolescente es la transición suave y musical de hoy. Es un mundo híbrido que une el ayer y el mañana. Todo momento es híbrido en realidad. Se va mezclando pues lo viejo con lo nuevo. De hecho, todo avance humano suele ser por una mezcla de lo nuevo y lo viejo siempre. Este periodista que anda siempre metido entre las hemerotecas y los laboratorios tecnológicos más avanzados me dijo que el paso entre un mundo de ayer y un mundo del mañana ocurre cada vez más rápido. ¡Ay, las prisas, que no dejan en paz ni al transcurso de la historia! Hace 100 años la gente, cuando intentaba prever el futuro, daba pensamientos sobre cosas más a largo plazo, dentro de 100 años, dentro de 150, quizá dentro de 200, pero en cambio con los tiempos presentes, posiblemente también debido a la aceleración de las cosas, ahora se dan previsiones incluso de cambios muy grandes a muy corto plazo. Y eso también en los últimos años muchas veces ha dado lugar a muchísimos errores, porque lo que antes era 100 años vista, a 50 años vistas, ahora de repente dicen, no, en 2 años, y llegan los 2 años y eso no ha pasado. Y Tascón, que lidera una empresa de innovación llamada Prodigioso Volcán, está convencido de una cosa. Lo viejo y lo nuevo además siempre ha sido lo que hace avanzar. Esa conversación me animó a lanzarme en busca de lo nuevo. Decidí adentrarme en los mundos virtuales para conocer mejor a mi sobrino y para conocer mejor el mundo de hoy y lo que cuenta del mundo del mañana. Mi sobrino me había dicho que no sabía qué hacer con un billete de 10 euros. Un billete en papel no sirve de nada en su mundo.
ni tampoco las manoseadas monedas de €1 hechas de cobre y níquel. Él necesita criptomonedas para el mundo al que entra desde su ordenador. Entonces me metí en internet y empecé un recorrido fascinante. Capítulo 1. Las criptomonedas. Empieza el viaje por un mundo sin calderilla y aparece un personaje misterioso llamado Satoshi Nakamoto. Sentí que me caía por el pozo de Alicia en el País de las Maravillas. Aunque en vez de encontrarme con el conejo blanco, el sombrerero loco y el gato de Cheshire, me encontré con miles de punkis rapados, punkis de pelo rosa y punkis con gafas de aviador. Estos personajes se llaman CryptoPunks. Me encontré con monos aburridos vestidos de marinero, monos aburridos comiendo pizza, monos aburridos con un parche en el ojo. Estos se llaman Bored Ape. Con gatitos azules, gatitos morados, gatitos con ojos saltones, gatitos con tupé. Estos son los CryptoKitties. Con ballenas fumando pipa, ballenas con gorro vikingo, ballenas con un alien encima de la cabeza. Y estos son los Weird Whales. Aunque todos estos personajes ya no eran dibujos hechos a mano como en Alicia en el País de las Maravillas, eran ilustraciones creadas por algoritmos. ¡Ay, qué culatazo! Caí dentro de Google como Alicia dentro del mundo subterráneo y vi tantos enlaces como estanterías vio Alicia. En uno de esos links leí: De pronto me vi el pelo azul y un culo impresionante. Me había convertido en un avatar. Hacía mucho calor por los servidores de internet y decidí ir a comprarme un helado. Saqué mi monedero de tela y otros avatares que estaban por allí me miraron con cara de asombro. Aquí no hacen nada con eso. Aquí utilizamos criptomonedas y tenemos wallets en vez de billeteras. Oh, me quedé con cara de 5 duros. No sabía qué hacer. Miré al frente y vi un edificio con un letrero que ponía ATH21. Era una firma de abogados especializados en criptoactivos y pensé que allí podrían explicarme cómo se maneja este tipo de dinero. De allí salió una mujer con una melena rubia y las mejillas rosadas. Me dijo que se llamaba Marina Foncuberta y que por Dios dejara ya de lloriquear y que ella me explicaría cómo funciona una criptomoneda. Es un activo que es digital y que tiene un valor equivalente a una moneda fiduciaria, por ejemplo. Ajá. Es equivalente al euro, al dólar, al yen. Entendí que una criptomoneda es una moneda virtual o una divisa digital y que su valor también fluctúa como el euro o el dólar. Pero la diferencia es que las criptomonedas no tienen ningún organismo regulador que les ponga un tope. No tienen un Banco de España o un Fondo Monetario Internacional. Su valor depende únicamente de la demanda de las personas que las quieren comprar y la oferta de quienes las quieren vender. Y por eso, sus subidas y bajadas pueden ser brutales, de montaña rusa. Allí vi que hay más de 7.000 criptomonedas distintas, aunque las principales son Bitcoin, Ethereum y Cardano. Y el histórico de subidas y bajadas es vertiginoso. El Bitcoin ha llegado a subir un 53% en solo 20 días y ha llegado a bajar un 10% por un tuit que escribió el inventor Elon Musk. The price of Bitcoin has nosedived after Tesla CEO Elon Musk said his company was suspending plans to accept the cryptocurrency as payment for electric vehicles. Y hasta un 20% cuando China dijo que iba a restringir las criptomonedas. After a Q&A statement on China's central bank website said that all cryptocurrency-related transactions are illegal. Me contaron que para saber cuánto vale un Bitcoin hay que mirarlo justo en ese momento, igual que se miran los valores en bolsa. Puede que ahora mismo un Bitcoin valga 40 y tantos mil euros o 30 y tantos mil. Así ha sido en los últimos meses. Entonces me pregunté de dónde había salido todo esto y Marina Foncuberta me contó la historia. Bitcoin nace de la mano de un anónimo, que no se sabe quién es, que es Satoshi Nakamoto, que lo que pretende es lograr, digamos, una privacidad financiera y eliminar a los
que llamamos terceros de confianza. Me explico. Si mi empresa me quiere pagar, dinero va al banco, el banco da el ok y me lo transfiere a ti. Entonces, al final, siempre estábamos dependientes de entidades centralizadas que acotaban o que controlaban esas transacciones. Entonces, Satoshi Nakamoto, que no se sabe si fue una o varias personas, dijo, oye, ¿y por qué no vamos a eliminar todo esto? ¿Y por qué no hacemos transacciones usuario entre usuario con la confianza total de que esto es fiable, es seguro y con privacidad? Porque al final, pues yo tengo derecho a que nadie sepa en qué me gasto el dinero y en qué no me gasto el dinero. Para que me fiara de las criptomonedas, Marina Fontcuberta me explicó cómo funcionan. Es un protocolo con unas instrucciones muy claras que permite las transacciones, lo que se dice peer-to-peer, que es de usuario a usuario, sin necesidad de que haya intermediarios financieros. Y me dijo que no necesitan un organismo que controle las transacciones porque todos los propietarios se controlan entre sí. Bitcoin y las criptomonedas nacen a través de una tecnología que es blockchain, que es la que permite que se realice todos estos procesos basado en un sistema de confianza inalterable, inhackeable, con total confianza. Para entender el blockchain, intenté compararlo con algo de mi mundo conocido. Entonces lo imaginé como un gran libro de contabilidad que está registrado en millones de ordenadores conectados entre sí, como si fuera un registro público inmenso. En ese libro de contabilidad, cada venta y cada compra que hace una persona solo se puede registrar una vez y así nadie puede venir después a cambiarla o falsearla. En esa especie de registro de la propiedad, todas las transacciones son visibles y así unos se controlan a otros. Aunque esta cadena pública de información mancha mucho más que la tinta de los libros y contamina mucho más que la moneda corriente. El sistema digital que mantiene las criptomonedas consume más electricidad que varios países juntos y en eso están trabajando ahora. Quieren ver cómo pueden reducir su impacto ecológico. Pero el problema de la contaminación no ha impedido que las criptomonedas hayan seguido creciendo y ya hasta los bancos se han metido en el ajo. Ya vemos que los bancos se están convirtiendo en custodios de claves. Cuando digo custodios de claves, ¿a qué me estoy refiriendo? En blockchain funcionamos a través de lo que se llaman wallets, carteras. Entonces yo no soy Marina Fontcuberta, sino que soy una clave pública y una clave privada a través de la cual se realizan las transacciones. Esas wallets tienen que estar custodiadas porque tienen que estar protegidas, igual que las empresas guardan nuestra información, pues esas wallets tienen que estar custodiadas. Pues los bancos ahora están ofreciendo estos servicios también. Entonces, es una forma de acercar el mundo cripto, que antes la gente pues no sabía abrirse una cartera, y, digamos, convertirlo en algo del mundo real, que cada vez sea más fácil abrirte una cartera, pagar en Bitcoin. De hecho, hace poco me subí en un taxi que permitía el pago en Bitcoin. Ya sabía que el Bitcoin no se puede tocar, que es un valor anotado en un registro digital y no puedes verlo como ves un puñado de monedas o un fajo de billetes. Solo puedes ver su logo, una B con unas rayitas por arriba y por abajo que recuerdan a las barras del dólar. Pero me parecía tan aburrido que le pregunté a Marina Fontcuberta si en ese mundo podía conseguir otro tipo de dinero más divertido. Y por supuesto, en los videojuegos y en las plataformas de entretenimiento. Y según esta experta en criptomonedas, ahí está surgiendo una nueva economía. Hay diferentes modelos de jugabilidad en los videojuegos. El más común es el pay to play, que significa pago para jugar. O el pay to win, pago para tener la mejor espada y ganar todas las partidas. Con las criptomonedas se permite desarrollar lo que se llama el play to earn. Y el play to earn significa juego porque me gusta, pero es que además adquiero tokens. Un momento. ¿Tokens? Agarré la cara con gesto de ¡ay, mi madre, que no me entero de nada! Y entonces acercó un dragón fucsia dibujado en píxeles y me dijo al oído: un token es como un vale digital. Es como una moneda, o un sello, o una estampa de un álbum que funciona como el dinero.
Tiene un valor y sirve para comprar, vender y hacer un pago. Marina Foncuberta seguía hablando del play to earn, o como se dice en español, jugar para ganar. Y adquiero activos que puedo vender y además eso me permite ganar dinero. Digamos que convirtiendo algo que te gusta en un sistema de ingresos. Evidentemente no grande, o sí, no lo sabemos, pero que te supone como una economía adicional y una apertura de un mundo que antes no se contemplaba. Y aquí me vi de nuevo en uno de esos puentes que van del mundo de ayer al mundo del mañana. El valor que tienen los tokens en el mundo de los videojuegos es que tú puedes crear una economía detrás de algo que era puro ocio antes. Me fascinó la idea de librarme de mis antiguas monedas de euro, feas, sobadas y con la cara de un rey huido, y en su lugar pagar con tokens que no solo tienen un valor económico, también pueden tener un valor artístico o de coleccionable, y oí que las llamaban NFT. Eché a andar a ver si encontraba a alguien que me explicara eso del arte y las colecciones y los NFT. Y qué sorpresa, vi de nuevo a Mario Tascón, que también andaba deambulando por Google, y le conté lo que había descubierto. Tascón me dijo que ya conocía las criptomonedas y también sabía de la historia misteriosa del Bitcoin. Su creador o sus creadores habían inventado un buen relato cuando lo echaron a rodar en 2009. El propio fundador, que existe un señor, que en japonés es un nombre y apellidos como si lo hubiera inventado José Pérez en español, que no deja de tener su gracia, ¿no? Y que José Pérez nadie sabemos quién es, ni si es verdadero o falso, y si es un profesor de Harvard o si es un banquero chino. Pues es una historia de espías, ¿no? O sea, en sí misma. O sea, que la criptomoneda alrededor tiene, como todo lo nuevo y todo lo desconocido, pues tiene muchísimos elementos de leyendas tradicionales y nuevas. Y vaya lo que el misterio daba de sí. Tascón me enseñó cientos de periódicos y páginas web que hablaban de las posibles personas que podían ser Satoshi Nakamoto, de todos los desmentidos, de los tribunales incluso que se han ocupado de la autoría del enigmático Satoshi Nakamoto. One of the biggest mysteries in the technology world is the identity of Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Who is Satoshi Nakamoto? Who the heck is Satoshi? Y con este misterio en la cabeza, seguí mi camino en busca de alguien que me explicara qué es un NFT. Estás escuchando la fucking condición. La fucking condición humana. La fucking condición humana. Capítulo 2. Los NFT. Cuando Alicia descubre una nueva dimensión en el mundo del arte. Y allí, en vez de óleos, hay píxeles. Caminaba por ese lugar al que antes llamaban ciberespacio y hoy llaman Internet. Y de pronto vi un caldero gigante que decía: ¡Destílame! Me acerqué y... De repente me vi en un lugar blanco, impecable, con un letrero que ponía en negro: Carbono.com. Era una firma de expertos que guían a los inversores y a las compañías en el mundo cripto. Detrás de la pantalla de un ordenador vi a un chico joven, moreno, con gafas. Era el fundador de Carbono y se llamaba Raúl Marcos. Estaba ensimismado en su teclado, pero me atreví a interrumpirle y le pregunté: ¿me puedes explicar qué es un NFT? Son las siglas en inglés de Non-Fungible Token, token no fungible, que la verdad, es mi opinión, es el peor nombre posible para todo esto. Es algo muy típico del mundo de las criptomonedas, ponerle nombres enrevesados a cosas que no son tan complicadas. Al final un NFT es una versión única de algo, de lo que tú quieras, ¿vale? Por eso lo de no fungible, ¿no? Se considera, por ejemplo, el dinero es fungible porque un billete de 5 euros es compatible o intercambiable por otro billete de 5 euros. Sin embargo, pues un cuadro de Goya no es intercambiable por otro cuadro de Goya. Que una pieza de arte sea un NFT significa que tiene una firma digital que garantiza que es única o que es la auténtica.
Y aunque después alguien haga copias, esa pieza va a ser la única que tenga el certificado que garantice que es la original. Y ese certificado no puede ser falsificado porque está registrado en ese gran libro de contabilidad que es el blockchain. Y el blockchain es como un gran libro abierto, porque tiene miles y miles de copias en los ordenadores de todo el mundo y todos pueden ver qué se compra, qué se vende y qué cosas se certifican como una pieza única y original. En Carbono vi piezas bellísimas de NFT y como ya me había hecho con algo de Bitcoins y de Ethereum, pensé comprar alguna obra. Y entonces me pregunté, si alguna vez salgo de este mundo de píxeles y de pantallas, ¿cómo podré sacar mi obra NFT de aquí? Nunca podría colgarla en el salón de mi casa, y esto cambiaría totalmente la idea que tenemos del arte. Aproveché que estaba junto a Raúl Marcos y le pregunté si las pantallas acabarían sustituyendo a los cuadros que se cuelgan a martillazos en la pared. Creo que en las generaciones más jóvenes el arte físico es más complicado que les interese. Primero porque yo lo hablaba hace no mucho con una responsable de una galería de arte que me decía, es que no entiendo por qué alguien va a preferir un NFT que un cuadro de Goya. Y yo le decía, digo, con todo mi respeto a Goya, en mi salón no voy a poner un cuadro de Goya. Tampoco tengo el dinero para comprarlo, ¿no? Pero si lo tuviera tampoco lo voy a poner en mi casa. Y si lo tengo, la gente no va a ir a mi casa a verlo porque no es como antes, que igual tendría una oficina y me podría poner mi cuadro de Goya y podría demostrar mi poder adquisitivo. Sin embargo, sí que me puede parecer interesante comprarme un NFT digital que me gusta, un CryptoPunk, ¿no? Que, por ejemplo, son de los más famosos, y ponérmelo igual de perfil de Twitter, como hace mucha gente. O yo, por ejemplo, tenemos una empresa digital, Carbono, pues entonces igual poner en carbono.com/arte y poner nuestra colección de arte digital. Esos CryptoPunks de los que hablaba Raúl Marcos son ilustraciones digitales de personajes que se compran y se venden con la criptomoneda Ethereum. Cada CryptoPunk es un NFT porque tiene un certificado que demuestra que es el único, el auténtico y el original. En total, solo hay 10.000 en el mundo y no puede haber más. Al haber tan pocos, se impone la ley de la escasez y madre mía las millonadas que se pagan hoy por ellos. Entonces al principio se podrían comprar muy baratos. Si no recuerdo mal eran a 0,1 Ether, que en aquella época igual eran 8 euros, una cosa así. Y la gente pues nada, los compraba sin tener ninguna expectativa de venderlos, esto fue en 2017, simplemente porque, bueno, una forma de apoyar un proyecto interesante, pues como quien ve un ilustrador que le gusta en Instagram y dice, oye, quiero comprarte un print, y ya está. Luego, con el tiempo, cuando fueron ganando popularidad y al final, de alguna forma no organizada, la comunidad los reconoció como uno de los proyectos más importantes, ¿no? Y más relevantes de NFTs, y con algo que es imposible falsificar, empezaron a subir de precio. Y nada, cuando mucha gente quiere algo que no se puede crear más, porque ya están los 10.000 ya repartidos, pues de 0,1 Ether que estaban antes, ahora el más barato está a 110 Ether hoy, que son alrededor de $400.000. Raúl Marcos me contó también que los CryptoPunks nacieron en 2017 y que son los pioneros del criptoarte. Después llegaron los CryptoKitties. Los CryptoKitties fue un juego que fue muy popular en 2017, creado en una competición de programación por unos chicos canadienses que luego, bueno, han montado una empresa y les va muy bien. Y fueron muy populares porque fue de los primeros proyectos en criptomonedas que fue un poco más allá de la especulación, ¿no? Porque eran unos gatos muy, muy monos, que cada uno de ellos son NFT, y tú podías elegir, si tenías en tu colección más de uno, podías elegir a uno como padre, a otro como madre, y tenían una cría que era una mezcla de sus atributos y eran muy monos y podías venderlos también. Pero los CryptoKitties tienen más de muñequito cookie que de activo valioso. Los CryptoKitties no subieron de valor porque no estaban limitados. Como podías coger cualquier 2 CryptoKitties y mezclarlos y tener hijos, pues obviamente había una explosión de CryptoKitties y ahora mismo existen muchos como recuerdo de 2017, pero como inversión pues no fueron gran cosa. Entonces me surgió una duda. Ya tenía claro que Bitcoin, Ethereum y Cardano eran criptomonedas. Eran las 3 criptomonedas principales. Pero ahora me había encontrado con ilustraciones de unos punks, de unos gatitos, de unos monos aburridos
de ballenas extrañas que no eran solo una especie de cromos coleccionables o una pieza de arte. Tenían un valor parecido al dinero, y entonces le pregunté si algunas piezas de criptoarte y NFT eran dinero. Raúl Marcos resopló y se rió. Una cosa que hemos aguantado y escuchamos muchísimas veces todavía hoy en día es la gente que dice no, es que las criptomonedas no son de verdad, no son dinero de verdad porque no las puedes tocar. Sin embargo, tampoco puedes tocar las acciones de una empresa, ¿no? Toda la razón. Lo que ocurre es que muchos desconfían de lo que no pueden ver y tocar. Desconfían de lo que no conocen simplemente porque no lo conocen. Estamos tan acostumbrados a que el dinero salga de la fábrica de moneda y timbre que nos aterra pensar que alguien pueda crear una nueva forma de dinero diseñando retratos algorítmicos desde el ordenador de su casa. La gente que estamos a favor de las criptomonedas decimos que es dinero. La gente más tradicional dice que no es dinero porque el dinero solo puede ser emitido por un banco central. En mi opinión no es así. En mi opinión es dinero todo lo que se cree un constructo social que reconozcamos como dinero. Pueden ser conchas de la playa, pueden ser puntos de millas de avios, pueden ser criptomonedas, ¿no? Si suficiente gente lo acepta para pagar y lo tiene y transfiere valor a través de ello, pues en mi opinión es una moneda. Y aunque a mucha gente las criptomonedas les siguen pareciendo humo, ya han salido de los ordenadores y funcionan también en el mundo físico, el de la calderilla, la billetera y la tarjeta de crédito. Yo ya puedo en muchos sitios pagar con Bitcoin, con una tarjeta, que esa tarjeta a mí me quita Bitcoin, pero al comercio le llegan euros, ¿vale? Porque hay alguien que hace ese intercambio y va a cobrar una comisión, ¿vale? Si vamos un paso más allá, quien hace esa conversión podría, y ya hay casos, decir, vale, ¿quieres pagar con tu CryptoPunk? Obviamente el comercio no acepta CryptoPunks, pero esa pasarela de pago sí que conoce el valor del punk. Entonces puede decir, vale, yo te lo convierto a euros, te doy, no sé, el 95%, que es lo que no has gastado, el 5% lo convierto a euros y lo doy al comercio. Y de esa forma estoy pagando con un NFT. ¿Convierte el NFT en dinero eso? Probablemente no, pero cuando algo es muy fácilmente transferible, digital y completamente líquido, o sea, puedes convertirlo a euros en cualquier momento, ya se empieza a parecer mucho a una moneda. Empecé a ver que en este mundo virtual las fronteras entre el dinero, el arte, el juego y el coleccionismo no estaban hechas con tiralíneas. Eran muy borrosas, estaban difuminadas, no eran ni mejor ni peor. Lo que hacían era crear otros paisajes y otros escenarios. Y Raúl Marcos me dijo: es simplemente una nueva puerta a un nuevo mundo. Dejé a Raúl Marcos en sus cosas y salí con su frase en la cabeza. De eso se trata el futuro, de abrir puertas. Y allá que fui en busca de un nuevo túnel, un puente, una lanzadera, cualquier cosa que me dejara asomarme más todavía al mundo del mañana. De pronto apareció una especie de tren que ponía y me metí de un salto en uno de sus vagones. El tren paró y me dejó frente a un edificio muy alto. Arriba había un superhéroe gordo y con bigote. Yo soy Cálico Electrónico, el superhero más grande del multiverso y alrededores, y además el protector de esta pedazo de ciudad. ¿Te ha quedado claro? Este personaje de dibujos animados era el protagonista de la primera serie de animación española que se hizo para que la gente la viera en Internet. En aquella época, 2004, las animaciones se hacían para el cine y la televisión y nadie daba un duro por el mundo online. Pero un dibujante y animador llamado Nico se atrevió y se convirtió en pionero de las webseries de animación. Y ahora, en mi viaje por el interior de Google, había ido a parar al estudio de Nico. ¡Nico-chan! Nico me invitó a pasar y me contó que estaba muy interesado en lo que yo andaba buscando, los NFT. Y lo curioso es que desde hacía tiempo él venía pensando en un certificado de autenticidad de este tipo. Antes, cuando le pedían una ilustración, pensaba: ¿cómo molaría que hubiese alguna manera de verificar que un dibujo que hago
digital sea mío o sea único, y pensé de qué manera se podría hacer para el tema coleccionismo y para otros temas. Esto fue lo que llevó a Nico a interesarse por los NFT. Lo descubrí porque yo quería que existiera antes de saber que existían, y cuando me enteré pues pensé, ingenuo de mí, que sería más en plan de, bueno, pues esto me meto en 2 tardes, lo entiendo y ya está. Y que va, o sea, llevo 3 meses y aún estoy aprendiendo cosas, y además es que es algo que de una semana a otra cambia, evoluciona. Me di cuenta de que los NFT podían ser una auténtica revolución en el arte cuando escuché a Nico decir esto. Para mí es mucho más fiel un NFT que un cuadro de museo. ¿Cómo? Le pedí a Nico que me explicara esto y me dijo que llevaba muchos meses informándose sobre el blockchain y los NFT. Y tanto ver y tanto leer le cambiaron su forma de entender el arte. Había un documental de un señor zumbao que es un prodigio imitando cuadros, pero su afición era imitar cuadros de pintores, Monet y pintores de esto, y regalarlos a coleccionistas privados. Entonces no estaba haciendo un delito, pero un tío que lo estaba investigando de repente descubre que varios museos tienen el mismo cuadro. Que dices, ¿cómo puede ser si eso es único? O más alucinante todavía. Descubrir que para que un Warhol sea un Warhol, no tiene que haberlo pintado Warhol, no tiene que haberlo pensado Warhol, no tiene que haber firmado Warhol, solo tiene que haberlo mirado y asentido. Cuando en su momento en The Fabric hacían todas las obras de Warhol, pues decían, Andy, ¿qué te parece? Decía, yes, ok, asentía con la cabeza y eso ya era un Warhol. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, con tal como estamos metidos en las redes sociales, todo el mundo, estamos verificados en las redes, o sea, por Twitter, por Instagram, por Facebook, te grabas vídeos, o sea, eres tú. Entonces se verifica la autenticidad del que lo hace. Incluso hay gente que se graba mientras lo dibuja, en proceso, pues mira, voy a subir de aquí tiempo. Sobre todo, sube mucho el proceso de creación de las obras. Así caí en la cuenta de que el arte del pasado no ha dejado tantas pruebas de autenticidad. La Mona Lisa que hay en el Louvre, puede que la haya pintado Leonardo da Vinci, pero ¿quién sabe? Puede que no. Dicen que sí, y un experto te dirá, bueno, pues sí, pues parece que es de él, pero puede que no. ¿Qué pasa? Que el blockchain o los NFT es como si hubiera miles de personas alrededor de Leonardo da Vinci mientras lo estaba pintando y viendo que efectivamente es él el que lo estaba pintando. Pero había algo más que fascinaba a Nico. Los NFT abren puertas a los artistas. El hecho de que sea digital y de que sea descentralizado también hace que cualquiera pueda convertirse en un gran artista. Bueno, pero un cualquiera que además de hacer arte sepa moverse en la vida. No puedes ser solo un artista en NFT, tienes que ser un artista influencer. Antes había que saber buscar a un mecenas, a un galerista. Y ahora hay una modalidad más. Tienes que saber moverte en el mundo digital y en las redes sociales. Y te puede ir muy bien. Gente que no estaba en un cuchitril o que estaba en una empresa explotada, currando, ha descubierto esto, ha hecho una colección, un par de colecciones, lo ha hecho bien, se ha movido, han sido chulas, las han vendido y han dejado el curro y se dedican a esto. Y han cambiado el cuchitril, pues a lo mejor un ático con piscina. Oye, pues genial, porque no han dependido de nadie nada más que de ellos mismos. Aunque me dijo Nico que estos temas despiertan más miedos que esperanzas. Es una costumbre histórica. Algo muy parecido pasó hace unos cuantos años con Internet, que era el demonio. Hace unos cuantos años, en los 90, 80, Internet era solo para traficantes, ladrones, patimadores, era el demonio. Ahora el demonio son el blockchain y las NFTs. También te lo digo por experiencia, porque también ya me han atacado unos cuantos haters. ¡Ah, Dios mío, qué vamos a hacer! ¿Haces eso? Pues es lo que hay. O sea, es la tecnología que viene y nos guste o no nos guste, para mí hay que empezar a aprender cómo funciona y sobre todo las posibilidades que da a cualquiera. La tecnología que viene y el mundo que viene, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ni todo blanco ni todo negro. La tablita de grises que es la vida. Esto es como en todo, hay mala gente en todas partes y hay estafadores y hay burbujas en todas partes y más en algo así nuevo que está saliendo de repente que es la bomba. A ver, yo soy un novato, el que dice, y estoy viendo las posibilidades, lo que no digo que sea perfecto ni mucho menos, claro que no. Hace poco a un conocido también le quitaron las criptomonedas de su wallet y se quedó guap. Estás escuchando La fucking La fucking La fucking condición humana. Y se quedó guap. La
fucking. Nico siguió en su estudio con sus dibujos y salí con más intriga que nunca. Entendí que el camino hacia el futuro está lleno de experimentos y alquimias, y surge de mezclar el pasado que llevamos encima y los sueños del porvenir. Por eso, muchas veces, la ciencia ficción se adelanta a la propia ciencia. Volví a andar como una turista virtual y de repente aparecieron arcoíris por todos lados. Estrellas, serpientes, calaveras, smileys, ojos gigantes y un cartel enorme que decía Beyond the Rainbow. Era una exposición de arte digital del artista Bubba Viedma. Entré y las obras estaban expuestas igual que los cuadros en la pared de una galería de arte. Pero había una diferencia, eran NFT, eran obras digitales en movimiento que veíamos en pantallas. Casi todas estaban vendidas, los coleccionistas ya las tenían en su poder. Y entonces, ¿cómo podía ser que estuvieran ahí también? Eso es algo muy interesante del NFT. El artista se queda con los derechos de autor y puede utilizar copias de sus obras. Es como colgar una réplica del Guernica en una casa. No es el original, pero es idéntico. Entré a la exposición y escuché a algunos de los artistas españoles que llevan ya meses en el NFT. Meses. Eso significaba que ya eran veteranos. Ahí estaban Bubba Viedma, La Prisa Mata, y todos contaban que para estar en este mundo tienen que estudiar y aprender todos los días. Tienen que conocer las plataformas donde se venden y se subastan las obras. Tienen que reconocer a los buitres que les escriben cada día hasta más de 40 mensajes tratando de robarles las obras o el dinero en cripto. Tienen que entender de programación para saber que un contrato está bien hecho. Y uno de ellos, el artista La Prisa Mata, me contó que muchos coleccionistas le decían que compraban NFT porque el arte digital es un valor más estable que las criptomonedas. El oro, pensé. Hay oro. Oro. Los NFT son el oro de las cripto. ¡Oro! Es mi oro. Es mi oro. Esos valores seguros en los que invierten los que temen las subidas y bajadas del Bitcoin, Ethereum y el resto de criptomonedas. We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Capítulo 3. Los que no se fían, un pelo. El momento en que Alicia va a parar a un lugar donde le dicen que no es oro todo lo que reluce. La exposición de los arcoíris quedaba ya atrás, y yo seguía andando y andando, hasta que vi una pintada que decía: No te flipes. Estaba en un campamento lleno de programadores en chándal con capucha y zapatillas de deporte. De pronto, pasó a mi lado un hombre alto, grande y con muchos rizos. Llevaba una pegatina en la sudadera que decía: Ismael Olea, IT Morning Singer, tecnólogo y activista de software libre desde 1994, miembro fundador de Hispalinux, Indalinux y Linux Madrid. Me acerqué y le pregunté si ahí usaban criptomonedas y vendían NFT. Me miró por encima de sus gafas con una cierta desaprobación y me dijo: En lo anecdótico, pues mira, el propio Satoshi adelantó que Bitcoin es un experimento, ¿no? Y ¿cómo era aquel refrán de hacer experimentos con gaseosa y en el hogar, no? Pues más o menos lo mismo. El propio Satoshi me dijo, es decir, el creador del Bitcoin. En lo económico, estas prácticas crean tanto valor como los holandeses consiguieron de los tulipanes, pero al menos los holandeses pudieron plantar flores en sus tumbas. Y Forum Filatélico también creó mucho valor con los retratos del rey, y ahí quedaron. En lo sociológico, ¿a nadie más no le sorprende que los mayores entusiastas sean anarcoliberales, inversores de capital riesgo y especuladores en estado puro? En general parece gente que no se lleva muy bien con los impuestos para el trabajo, ¿no? Ahí queda eso. En lo energético, el consumo de esta clase de operaciones es tan ineficiente como monstruoso.
Para participar en la descarbonización del planeta, esta gente debería operar sus propias centrales nucleares. Y de verdad que no estoy exagerando. Y tampoco ayudarían en cuanto a disipación de calor con el calentamiento global, ¿no? Que esto ya sería casi una anécdota. En lo legal son una estafa las cripto. Hombre, pues depende. En el mismo foro filatélico mucha gente introdujo a familiares y amigos pensando que realmente hacían bien. Pero en el esquema piramidal ya sabemos dónde quedaron los de la cúspide y como todo aquel valor creado de los demás, pues ya no lo era. Terminología especializada es lo que se puede denominar tonto el último. Y visto en perspectiva, es normal que los especuladores estén tan entusiasmados con las cripto. Es que no es mala idea ganar pasta por quintales sin miedo a acabar en la cárcel. Y ahora encima quieren meter las zarpas en el procomún que es Internet, que es de todos nosotros, con ese aborto que ahora llaman Web 3. Ay, Señor, llévame pronto. Ay, Señor, llévame pronto. ¡Oh! Había ido a parar a un lugar donde miraban las cripto con ojos muy distintos. Me pareció muy interesante porque ahora tenía por fin los dos lados de la moneda. En la cara, los entusiastas, y en la cruz, los precavidos. Eché a andar de nuevo hasta que llegué a un bosque lleno de lianas y vi una que decía: agárrame. La cogí y me lancé sin miedo hacia donde me llevara. Al fin y al cabo, eso es un link de Internet. Una cuerda, una liana que te suelta de golpe entre nuevas palabras, imágenes y sonidos. De pronto, me vi en un estudio subterráneo lleno de cachivaches futurísticos y una máquina recreativa de los años 80. En el centro de la habitación había un hombre flaco, con barba negra, que vestía una camiseta de la peli Tiburón y unas gafas blancas de realidad virtual. En una mesa había una tarjeta que decía: Roberto Romero, tecnólogo creativo, creador de contenidos interactivos desde los años 90, experto en metaversos, en realidad virtual y realidad aumentada, Chief Product Officer en la empresa de contenidos inmersivos La Frontera VR. Sí, señor. Este hombre daba el perfil de innovador según el conde Hermann Kaiserling. Innovador es quien, partiendo de una base dada, hace un pequeño trecho de camino hacia arriba o hacia adelante. Me acerqué a Roberto Romero y le pregunté si eso que había detrás de sus gafas de realidad virtual era un metaverso. Roberto se quitó las gafas y me miró con cara de: déjame que te explique. El metaverso se representa como un mundo virtual, un mundo tridimensional, parecido, si acaso, al mundo real, pero sin las normas físicas que lo rigen, con una pizca de magia. Si me apuras, lo podemos imaginar como un espacio donde tú pones las normas como creador y donde puedes alojar a muchas personas en el mismo tiempo sobre ese entorno virtual, de tal forma que promueves la interactividad entre ellos. Pueden utilizar la voz para expresarse, pueden utilizar el lenguaje corporal, las manos, y pueden interactuar con su entorno. Al descubrir lo avanzada que estaba la idea del metaverso, pensé que era algo mucho más antiguo de lo que creía. Le pregunté a Roberto Romero y me dijo que la palabra metaverso apareció por primera vez en una novela de ficción especulativa publicada en 1992. La novela se llama Snow Crash y la escribió Neal Stephenson. Y resulta fascinante ver en aquellas páginas de 1992 algo muy parecido a lo que vivimos hoy. El protagonista de Snow Crash era repartidor de pizza en el mundo físico y samurái en el metaverso, esa misma doble vida que hoy tienen tantísimas personas. Y a partir de ahí han surgido una cantidad de metaversos donde podíamos hacer diferentes cosas. Roberto Romero me contó que uno de los primeros fue Second Life. Era un entorno virtual donde tú podrías construir tu casa, donde tú podías juntarte con otras personas, negociar, hacer intercambios, o monetarios o en especie, de ítems del propio universo virtual, y básicamente moverte a lo largo y ancho encontrando diferentes servicios. Gente que daba clases, gente que simplemente divulgaba contenido, gente que estaba allí para conocer otras personas. ¿Y después de Second Life? Se popularizan los juegos multijugador, como el World of Warcraft. Es un universo virtual o un metaverso donde la gente adopta
un alias, adopta un avatar que le representa dentro de ese mundo virtual, con lo cual tú en un metaverso siempre te ves representado como un alter ego tuyo, que te dota de una personalidad que no tiene por qué ser la tuya real. Y siguieron apareciendo metaversos. Si pensamos en un entorno como World of Warcraft educativo, a lo mejor a algunos les viene a la cabeza Minecraft, que es una plataforma que se está utilizando mucho para educación, una plataforma sencilla donde clases de química se dan lugar en ella, donde los chicos sin ningún peligro pueden mezclar elementos de la tabla periódica para ver las consecuencias. Podemos imaginarnos que en el metaverso podemos construir cualquier cosa, un parque de atracciones en el espacio, podemos viajar a Marte, podemos descubrir galaxias que no existen, podemos generar y replicar la realidad para conectarnos a esos lugares que ya conocemos y aplicar las mismas leyes del mundo real para que la gente cuando entra se sienta cómoda, sienta una réplica. Y esto es muy interesante porque también va a ser la primera toma de contacto que la mayoría de la gente tenga, mundos virtuales que replican los mundos reales. Esta es la mejor puerta de entrada a los metaversos. Es la forma más sencilla para entenderlos y aprender a movernos allí. Es lo que ya pasó con la informática. Los primeros sistemas operativos de Mac, la agenda, replicaba una agenda real. Tenían los ribetes bordados en el cuero para que la gente comprendiera que eso funcionaba como tu agenda de papel. No era una cosa marciana, era una agenda de papel, pero era digital. Y había que recordar a la gente que las cosas reales también podían vivir en lo digital. En el metaverso va a pasar también lo mismo. Va a haber mucha recreación de lo que hay en el día a día y eso también va a promover ese turismo en el metaverso, en el que voy a poder viajar sin salir de casa y llegar a viajar al Machu Picchu, y llegar a viajar a una recreación digital a escala 1:1 o a la escala que nos apetezca, porque en el metaverso podemos ser gigantes o podemos ser hormiguitas. Igual que le ocurría a Alicia en el País de las Maravillas. Pero sobre todo hay un término que me gustaría que todo el mundo entendiese, que es la persistencia. Porque la persistencia nos acompaña en la vida. Las acciones que hacemos son persistentes en el mundo real. Si yo te envío una carta, esa carta te va a llegar a tu buzón y existe. Es un elemento físico que no deja de existir hasta que lo destruyes. En el metaverso existe la persistencia. Si yo te dejo en lo alto del Machu Picchu del metaverso futuro un post-it y te cuento una historia que tú vas a recibir cuando visites ese sitio y recojas ese post-it que va destinado a ti, eso es la persistencia. La persistencia es que las cosas que existen en el metaverso persisten hasta que alguien las elimina, hasta que alguien las borra. Roberto Romero me enseñó que hay muchos parecidos entre el mundo físico y el mundo virtual de los metaversos. Pero tampoco deberían ser un calco. A él le aburría mucho imaginar un metaverso idéntico al mundo de aquí fuera. Todo lo que hacemos en nuestro día a día, básicamente, lo podemos replicar en el metaverso, aunque yo no me lo imagino tal y como lo hacemos ahora, porque no tendría sentido que la experiencia de compra en el Zara online fuese exactamente la misma que cuando voy a la tienda a comprar. Llevábamos un tiempo hablando de estos lugares fantásticos, llenos de misterios e incertidumbres, y de pronto Roberto Romero paró y me dijo: La gente estará preguntando, bueno, ¿cómo puedo visitar un metaverso? ¿Qué herramientas necesito para entrar ahí? ¿Un metaverso puede visitar desde el ordenador? ¿O necesito un dispositivo especial? ¿Lo puedo hacer desde el móvil? Y la respuesta es sí a todo. El metaverso no deja de ser una representación gráfica que obviamente se puede consumir desde un dispositivo específico como de realidad virtual, por ejemplo, que nos permitirá una inmersión total. Ocluiremos 100% la realidad. ¡Alto! Roberto había dicho una palabra que parecía llevarnos a un futuro aún más lejano: ocluir. Ocluir la realidad significaba que en el futuro no necesitaremos unas gafas de realidad virtual y otras de realidad aumentada. Habrá solo unas gafas para todo el metaverso. Ocluiremos 100% la realidad para introducirnos en ese mundo virtual. Tendremos la percepción de la imagen, del sonido, incluso tendremos la visión estereoscópica. A Roberto Romero le maravillaba que la tecnología haya podido copiar la visión de nuestros ojos. La estereoscopía es algo que nos acompaña desde que nacemos y es muy importante también en los mundos virtuales, porque esa percepción del volumen es la que hackea de alguna forma nuestro cerebro para hacernos pensar que eso que estamos viviendo, aunque sea virtual, no deja de ser algo muy real. Y le maravillaba
que la tecnología hubiera desarrollado sensores que leen el mundo físico para unirlo al virtual. Entienden que tú tienes una lata, una pared, un cuadro, un sofá. Te saben posicionar en un entorno. Además, escanean y comparten en una gran red de datos todo ese cambio que se produce en el mundo, con lo cual tenemos un mapa de la realidad a escala 1:1 que podemos aumentar y podemos llenar de contenido digital, generando un metaverso con el mundo real. Y entonces, de repente, mi perspectiva cambió y vi estos mundos colocados de un modo distinto. Antes, pensaba que nosotros nos meteríamos en el metaverso con nuestras gafas y nuestros mandos, pero al oír a Roberto Romero tuve la sensación contraria. Empecé a imaginar un futuro en el que las imágenes y los sonidos del metaverso aparecen en el paisaje de nuestras calles y nuestro mundo. Viviremos en el metaverso y este concepto creo que se entiende muy bien con la expresión tangibilizaremos Internet. En la próxima década vamos a asistir a la puesta en largo de ciertos dispositivos de realidad aumentada, de gafas de realidad aumentada, que nos van a permitir ver Internet. Ya no vamos a llevar Internet en el bolsillo, va a estar a la vista de nuestros ojos y lo vamos a poder tocar, interaccionar, y sobre ese marco que estoy dibujando podremos ver a las personas que están lejos mezcladas con las personas que están cerca y podremos acceder a toda la información que puebla Internet. En este momento es una evolución, es una vista al futuro, obviamente. Esto tiene un recorrido, pero es hacia donde nos estamos dirigiendo. Con sus aciertos y sus porrazos, porque todos los mundos del futuro traen ilusiones, pero no son jauja. Cada vez que surge algo tecnológicamente impresionante o que tiene muchas capacidades, pues también alrededor surge mucho humo. Por eso, Roberto Romero me aconsejó no entusiasmarme demasiado ni volverme loca. Hay que intentar enterarse, formarse, no caer en las trampas de lo fácil. La tecnología hay que usarla bien para que tenga sentido, porque si no encuentra buen uso la tecnología, pues se hace intrascendente. Y no hay nada peor que la gente pierda el interés por algo que tiene mucho futuro. Ya era tardísimo y después de tanto viaje y tanto descubrimiento me caía de sueño. Me despedí de Roberto Romero y le di las gracias porque con todo lo que me había contado, ahora me sentía más cerca de mi sobrino y su mundo. Tenía la sensación de haberme asomado un poquito al futuro, pero este hombre de la camiseta de la peli Tiburón volvía a ponerme los pies en la tierra. Toda esta revolución está empezando ahora, pero es muy difícil predecir qué va a pasar en la próxima década porque la tecnología evoluciona de forma exponencial y los humanos somos muy lineales. Realmente los humanos no estamos preparados para un cambio intrageneracional, ¿no? Siempre evolucionamos con cada generación. Salí del metaverso donde había encontrado a Roberto Romero. Mi pelo dejó de ser azul y mi culo perdió esa forma de globo que tienen muchos personajes de los videojuegos. Ya no era un avatar. Estaba a punto de apagar el ordenador cuando de pronto apareció algo loquísimo. Se llamaba Boto y era un artista nacido en septiembre de 2021. Pero no era una persona, ni un algoritmo, ni un avatar. Era un artista descentralizado, una inteligencia artificial que creaba sus obras a partir de las conversaciones de miles de usuarios que no se conocían entre sí. Y cada una de sus obras era un NFT. Esto me llevó ya no al futuro, sino a un futuro cuántico. Aunque Boto no va a levantar de sus sillas a las personas mayores que se sientan a la fresca. Ellos son los encargados de mantener las costumbres del pasado. Y está bien así. Las transiciones, mejor lentas y suaves. Y ya que estamos, que sean ellos los que pongan fin a esta historia. Y hagámoslo con las palabras que cierran la novela Alicia en el País de las Maravillas. Porque ellos también son el recuerdo de los felices días del verano. Tú estás flipando.
La fucking condición humana es un podcast de El Extraordinario. Guión y producción, Marabat. Dirección creativa, Marcus H. Diseño sonoro y música original, Javi Álvarez. Estrategia y difusión, Marina Alonso Carriazo. Cortes de entrevistas, Marc Ferriz. Grabación de campo en Almería, realizado por el usuario Dobroide de Free Sound. Asesoramiento tecnológico, David Rodríguez. Voces, Alberto Triano, Andreu Quesada, Blackflix87, Débora Herrezuelo, Edmundo Montoya, Javier Nieto, Laura Cubo y Luisby. Y el sobrino Javi, en el papel de sobrino Javi. Productores ejecutivos, David Cantoya y Óscar Hormigos. La fucking condición humana tiene sus Jackmen en colección solo. Ellos ponen la gasolina para que la máquina vuele. El extraordinario. Extraordinary.